Bien, para hablarnos de este tema ya se encuentra con nosotros acá en la mesa José Valerio, gerente jurídico regional de Manpower, y también nos van a acompañar vía remota Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias de Costa Rica, y Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda. Buenos días y gracias, don José, por estar acá con nosotros. Venimos de estar acá pues hablando de la última encuesta que también nos daban en el CIEP, y tocaba mucho el tema del desempleo, que es uno de los principales descontentos de la ciudadanía costarricense. Un 85% opinaban que estaba muy difícil la situación para conseguir empleo en Costa Rica, y ahora vemos el estudio de Manpower, donde también la situación no se aleja mucho. Hay un poco de mesura a la hora de hacer las contrataciones por parte de las empresas, y no sé, en relación con los estudios anteriores que ustedes han hecho, cuál ha sido ese cambio o si se ha mantenido en los últimos trimestres, porque tenemos que el promedio sería más un 3% de contratación. No sé si lo pasamos a números como más reales, ¿qué podríamos decir y qué puede esperar la gente en los temas de servicios y comercio? Creo que son los que van a contratar más. Correcto. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Recordemos que este estudio que hace Manpower Group se hace a más de 59,000 empleadores a nivel internacional en 44 países. Y en el caso concreto de Costa Rica se entrevistó a más de 620 empleadores. En efecto, como ustedes bien ya lo mencionaron, los números son un poco reservados, porque hablamos de que ante la pregunta que se le hace a los encuestados, si piensa aumentar, disminuir o mantener su planilla, ellos lo que responden es un 13% dice que la aumentará, un 11% que la disminuirá, y tal vez el factor que quiero rescatar yo es el que dice que la mantendrá, que es de un 74%. Sigue siendo un porcentaje muy alto. ¿Y por qué quiero rescatarlo y por qué digo que es importante? Bueno, porque hablamos de que son planillas que no tendrán movimiento, no aumentarán, pero tampoco disminuirán. Entonces, digamos que eso no vendría a aumentar tampoco el porcentaje de desempleo en el país. ¿Por qué moderado en este momento? Nos gustaría insistir en eso, don José Valerio. Venimos de una situación de discusión fuerte sobre el tema de crisis fiscal, acaba de pasar un tema de reforma huelga, viene una discusión de empleo público en la Asamblea Legislativa. A pesar de eso, parece, como usted mismo lo menciona, que el ambiente no es tan negativo como algunos lo pensarían, porque, bueno, por los datos que ustedes dan, parece que los empleadores no variarán mucho, y como usted lo decía, tampoco están despidiendo grandes cantidades de empleados, por ejemplo. ¿Cómo entenderlo? ¿Por qué moderado? Hay muchos factores que influyen, desde factores climáticos, factores sociales, factores políticos. A ver, dentro de lo que se ha revisado en esta encuesta, tenemos, por ejemplo, que uno de le puedo mencionar 3 o 4 factores principales que creemos que han incidido. Uno es la trayectoria internacional que ha seguido la economía a nivel mundial. El otro es los choques climáticos adversos que ha tenido el país. La caída en el precio de algunos productos agrícolas de exportación, por ejemplo. Y bueno, es un hecho que la entrada en vigencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ha sido un factor determinante. ¿Por qué? Bueno, porque se incluyó el impuesto al valor agregado, y esto ha creado, digamos, índices muy bajos de confianza en los consumidores y en los inversionistas también. Y en el caso de los patronos, que ha generado esta confianza, digamos que la situación del país podría estabilizarse luego de aprobada la... Bueno, el resultado que nos está dando la encuesta para el cuarto trimestre del 2019 se mantiene muy parecida si la comparamos, por ejemplo, con el del tercer trimestre de este mismo año, porque hay una reducción de un 1%, o sea, un 1% negativo. Si nos vamos a un año atrás, ¿verdad? Para el cuarto trimestre del 2018 estamos hablando de un menos 4%. Por eso es que hablamos de factores determinantes y de un resultado, digamos, un poco reservado. Yo siempre quiero rescatar que la encuesta nosotros la hacemos desde una perspectiva positiva, ¿verdad? Pero hay una realidad nacional que se está viviendo, y habrá que esperar a que concluya el año e inicie el próximo año para ver qué números nos arrojará la nueva encuesta. Estas expectativas, don José Valerio, obedecen también a que nos acercamos al último trimestre del año, donde se da más contratación, como decíamos, en el tema de manufactura, servicios y comercio, por la temporada navideña y todo lo que se viene en el mes de diciembre. Sí, ese punto que estás mencionando es muy importante, porque en efecto el último trimestre del año por lo general se da un incremento en ciertas áreas, y lo hemos reflejado en la encuesta. Ahora tenemos en un primer lugar a comercio,
tenemos servicios y tenemos el caso de manufactura. Voy a referirme, por ejemplo, al caso de servicios. ¿Qué pasa con la implementación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? Bueno, que al implementarse el impuesto al valor agregado, las empresas han tenido que recurrir a contratación de sistemas y nuevos programas, nuevos software para traer, digamos, toda su contabilidad, toda su finanza y adaptarla a este nuevo mecanismo. Entonces eso ha hecho que haya un incremento en ese sector. Ya tenemos también vía remota a Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias, a Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda. Vamos a empezar con Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias. Buenos días, don Francisco. ¿Cómo analiza esta encuesta de Manpower? Hay una expectativa moderada entre los empresarios y pues ¿cómo lo ven ustedes? Tomando en cuenta pues todo el contexto nacional y todas las discusiones fuertes que se han dado sobre el tema de empleo, sobre el tema de huelga, sobre el tema fiscal. Adelante. Sí, muy buenos días. Efectivamente, la encuesta que nos explica don José, realizada por Manpower, es una encuesta que tiene resultados más o menos similares a los que tuvimos en la encuesta que le hicimos desde la Cámara de Industrias de Costa Rica a las empresas manufactureras entre febrero y abril pasados. La encuesta de Manpower, publicada ayer para el cuarto trimestre del año, nos indica que un 74% de los empleadores no va ni a disminuir ni a aumentar su planilla, que un 13% la va a aumentar y que un 11% la va a disminuir. ¿Qué nos habían dicho los industriales a nosotros a finales del primer trimestre cuando les habíamos preguntado? Bueno, 7 de cada 10, un 70%, nos había dicho que no iba ni a aumentar ni a disminuir la planilla, que iba a quedar constante. Eso pega bastante bien con el resultado de Manpower. Y por otro lado, un 20% nos había dicho que iba a incrementar la planilla y un 10% que ahí iba a disminuir. Básicamente, esos resultados yo creo que en alguna parte del programa los han calificado de moderados. Yo creo que además de moderados son modestos. Y son modestos y hasta, diría yo, insuficientes, porque no ayudan esas perspectivas que tienen los empresarios a que uno pueda prever que el desempleo en el país va a disminuir dramáticamente en los próximos meses. Y eso es un problema en sí mismo, porque casualmente en la nota anterior que hacían de la encuesta del CIEP, un 85% de los encuestados decía que le preocupaba el tema de conseguir empleo. El país tiene un problema de desempleo de un 12%. Hay acciones que se vienen haciendo, no podemos negar que hay acciones que se vienen haciendo para contrarrestar esa situación. Por ejemplo, la ley de formación dual, que está muy próxima a firmarse y que los señores diputados aprobaron recientemente. Y bueno, algunas de las medidas contempladas en el plan de reactivación presentado por el gobierno la semana anterior van en la dirección adecuada. Tal vez no son todas las que se ocupan, pero ni todas las que están ahí nosotros las avalamos, pero en el agregado, en el balance de costo-beneficio, pues consideramos que van en la dirección adecuada. Lo que ocupa el país sin duda alguna es confianza. Confianza para los consumidores, que recordemos que la confianza de los consumidores está en su punto más bajo en mucho tiempo, pero realmente lo que se ocupa para revertir esta tendencia es confianza de los consumidores, para que a su vez haya confianza de las empresas en invertir y en generar nuevos puestos de trabajo. Perfecto, gracias a don Francisco Gamboa. También tenemos vía Skype a don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda. ¿Cuál es la lectura, la interpretación que usted hace, don Fernando, sobre esta incertidumbre y también, bueno, como decíamos, y acá los invitados, don Francisco Gamboa reitera que la confianza en los consumidores es crucial para que pueda disminuirse esa tasa de desempleo, pero también hay un poco de mesura y de incertidumbre por parte de los empleadores para contratar más personal, incluso en esta época del año donde se esperaba que el empleo aumentara significativamente. Sí, buenos días. Yo quiero retomar algo que dijo Francisco
con respecto al tema de la encuesta y, digamos, su calificación de modesta. Yo creo que más que modesta, la encuesta es en realidad una situación que sigue siendo preocupante, porque lo que nos está diciendo es que en realidad no hay opciones de reducción del nivel de desempleo que ya tenemos, que es bastante alto. Y además, podría repetirse a finales de este año, pero bueno, se repitió en el sector. Vamos a hacerlo vía telefónica, tal vez mejor, don Fernando, porque se nos está pues cortando un poco acá la comunicación, haciéndolo así vía internet, entonces vamos a continuar acá y ya lo vamos a tener vía telefónica. Don José Valerio, gerente jurídico regional de Manpower, nos gustaría también desgranar por provincias. Ustedes también mencionan que hay más expectativas de empleo dependiendo por provincia, mencionan por ahí algunas del área metropolitana, otras no tanto, para que nos ayude a desgranar dónde se dan mejores expectativas de empleabilidad. Sí, bueno, la particularidad de las provincias es que tienen una, por llamarlo así, una realidad particular cada una de ellas, ¿verdad? Y por eso es que a lo largo de las encuestas en el año vamos viendo también que van variando, ¿verdad? De repente una está en primer lugar y pasa a segundo lugar, un tercer lugar. Para el cuarto trimestre del 2019 tenemos que Heredia es la que tiene un mayor repunte con un 10%, le sigue Cartago con un 5%, y a estas dos les sigue la provincia de San José, la capital, con un 4%. ¿Eso obedece, don José Valerio, a que hay zonas francas en ambas provincias, tanto en Heredia, donde se ubican bastantes, como en Cartago, o no necesariamente, porque en Alajuela también hay bastantes zonas Puede francas? incidir el que haya zonas francas, ha incidido, por ejemplo, cuando se ha hecho apertura, por ejemplo, de cadenas de restaurantes, cuando se han creado centros de servicios, específicamente en esas provincias. Eso se repite en encuestas anteriores, siempre sí, hay una expectativa mayor en lo que son las provincias centrales, porque también ustedes mencionaban que la expectativa es menor en provincias costeras, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, correcto. Por lo general las provincias costeras se mantienen en los últimos lugares de la lista. Recuerdo el año pasado que hubo un caso muy particular en una de las encuestas donde la provincia de Punta Arenas, si mal no recuerdo, estuvo como unos puntitos un poquito más arriba, pero por lo general es el comportamiento que mantienen. Heredia, San José, Alajuela y Cartago son las provincias que por lo general reportan un mayor incremento en la contratación de personas. ¿Por qué? Bueno, por esto que lo estoy mencionando, ¿verdad? Hay muchos factores que inciden. Tienen zonas industriales, se crean centros de servicios, de repente, por ejemplo, con toda esta implementación de la nueva ley, se está centralizando también el tema de las empresas que dan estos servicios, por ejemplo. Limón y Punta Arenas, como decíamos, históricamente han sido provincias donde la tasa de desempleo es alta. Bueno, Limón en los últimos meses ha aumentado bastante con el tema de Habdeba, con el tema del cierre de varias empresas. ¿Qué podría, don José Valerio, director de Manpower, repercutir o ayudar a que estas provincias puedan resurgir y no estén siempre ocupando los últimos lugares de la lista de contrataciones y de expectativas de empleo? Bueno, a lo mejor lo que hay que hacer son muchísimas cosas. Lo cierto del caso es que la muestra que nosotros hacemos no da, digamos, una proyección de qué se podría hacer para incrementar el tema de contratación en estas provincias. Recordemos que lo que se hace es una única pregunta, ¿verdad?, que se desglosa en 4, y eso es a lo que responden los empleadores. Es cierto que estas provincias por lo general se han mantenido al final de la lista. En esta encuesta del cuarto trimestre, para el 2019 tenemos que, por ejemplo, si nos vamos ya no a provincias, sino a sectores, pero que son actividades propias de esas provincias, como son agricultura, pesca y minería, reportan un menos 7%. Ya tenemos ahora sí vía telefónica a Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda, con quien podemos hablar un poco así de este contexto, evidentemente, de la situación de la expectativa de empleo con respecto a la situación país. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo leen? A la luz justamente del contexto nacional que estamos viviendo. Don Fernando, buenos días. Sí, buenos días, César, y a todas las personas que nos ven. Tal vez reiterar lo que decía hace un rato. Vamos a ver, yo rescato lo que Francisco decía en el sentido de que la encuesta pues, rinde resultados modestos, pero yo no me quedaría ahí nada más. A mí me parece que inclusive son preocupantes por un aspecto muy particular. Con el nivel de desempleo que tenemos, lo ideal sería que empecemos a tener un nivel de reactivación que nos permita absorber parte de ese desempleo. Y el hecho de que 3/4 partes de los empleadores indiquen que no van a contratar más trabajadores, ya eso es un indicativo de que los números de desempleo no van a variar sustancialmente, solo con eso.
Pero además me preocupa que se repita al final de este año un fenómeno que se repitió al final del año pasado. Y es que mucha gente que no estaba en la fuerza de trabajo, o sea, gente que no estaba ni siquiera buscando trabajo, empezó a buscar trabajo de un momento a otro. Entonces, el gran salto que dio el desempleo al cierre del 2018 y particularmente también al inicio del 2019, se ha dado por personas que se incorporaron a la fuerza de trabajo, o sea, gente que estaba en su casa haciendo otra cosa, no estaba trabajando y decidió que tenía que ponerse a buscar trabajo. Por diferentes razones que por lo menos nosotros en la Universidad Nacional hemos tratado de conjeturar y estamos buscando la manera de comprobar, pero lo que quiere decir esto es que podría volver a suceder en el sentido de que haya gente que no estaba buscando y se pone a buscar, y como no están contratando más personal, un porcentaje alto de empresas, eso quiere decir que el desempleo, si se diera este escenario otra vez, podría volver a incrementarse el cierre de este año. Lo otro es que por el momento las medidas que se han anunciado, en realidad muchas pareciera que pueden generar un impacto en el largo plazo. Y bueno, Francisco hablaba ahora del tema de la educación dual, que bueno, eventualmente puede tener un impacto, pero eso no va a generar un efecto inmediato, sino que podría tardar un tiempo en generar algún efecto, como los anuncios que se hicieron en el gobierno, con una única excepción, porque yo creo que en este momento esta economía la sacamos del nivel de entrabamiento en el que está si le damos más poder adquisitivo al consumidor. O sea, la actividad del sector comercial ha venido en caída muy fuerte durante este año, y si no lo rescatamos hacia el cierre del año y le damos más recursos a la gente, pues no va a salirse de esa tendencia. Y esto puede suceder a través de dos formas: o subimos los salarios en general en la economía, lo cual pues en este momento es complicado de hacer porque la misma actividad económica está resentida y eso podría generarle problemas a las empresas, o buscamos una forma de reducir las cargas financieras que las familias tienen para que tengan más recursos excedentes en sus bolsillos y empiecen a gastar más. Perfecto, y yo en ese sentido, rescato el proyecto que el gobierno ha hablado, aunque con variaciones, sobre el tema de la limitación de las tasas de usura, porque podría tener un efecto inmediato y eso podría dar un impulso al consumo, rescatar de la actividad comercial del nivel en el que está y eventualmente volver a permitirnos crear empleo. Así es, vamos a pedirle que continúe con nosotros vía Skype para una nueva intervención, y ahora vamos a ir con don Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias. Don Francisco, usted cerraba su última participación hablando de confianza en los consumidores, y en varias entrevistas lo he escuchado hablar de ese tema, que es importante que los consumidores vuelvan a tener esa confianza, pero como decía don Fernando, se necesita mayor poder adquisitivo, y en este momento el salario mínimo y otras atribuciones no se pueden lograr por la situación que está atravesando el país. ¿Cómo cree usted que se podría retomar esa confianza en los consumidores para que esto pueda generar mayor atracción de público a las empresas y que éstas den con mayor contratación? Bueno, hay cosas que definitivamente dan señales claras a los consumidores y a las empresas de que la economía va mejorando. En primer lugar, tenemos el tema, impuestos y finanzas públicas es todo un tema, porque definitivamente los consumidores, si no se le da una sostenibilidad a las finanzas públicas, los consumidores sienten que ante un colapso financiero del Estado, eso va a traer problemas a la economía como un todo. Entonces, definitivamente, por eso el ambiente económico de hace un año era tan adverso, porque no había claridad si se iba a aprobar o no el proyecto fiscal. El proyecto fiscal finalmente se aprobó, lo cual es bueno para el país. Claro, tiene un costo de ajuste, que fue el costo del ajuste de absorber esa nueva carga impositiva por parte de la economía, pero también de adaptarse desde el punto de vista las empresas, los ajustes que tuvieron que hacer para cumplir con las nuevas disposiciones, y los consumidores comenzar a pagar impuestos donde antes no los pagaban, ¿verdad? Ese proceso de ajuste sabemos que tiene un costo económico, pero habría sido, y seguimos pensando que habría sido mayor el costo de no haber pasado el proyecto fiscal, porque eso habría sin duda alguna colapsado en el cortísimo plazo las finanzas públicas. Pero la otra cara del proyecto fiscal, que era el crecimiento en la contención del gasto del gobierno y de las instituciones,
esa cara también la esperan los consumidores y las empresas, que dicen, bueno, estamos pagando más impuestos, pero que también se cumpla a cabalidad y al pie de la letra lo establecido en el proyecto fiscal en materia de gasto. Y vemos ahí que ha habido intentos en algunas instituciones como la Caja de no acatar lo dispuesto en el proyecto fiscal. Las universidades, afortunadamente la Contraloría echó atrás el acuerdo en la Caja, y la Caja en su junta directiva de ayer pues no tuvo otra opción que acatar lo dispuesto por la Contraloría. Las municipalidades también andan queriendo no acatar lo dispuesto en el proyecto fiscal, y más grave aún, el IFAM nos dan cuenta hoy los medios de que las apoya en esa tesis, y eso definitivamente no debe suceder. Y bueno, hay otras medidas que el gobierno ha tomado que van ciertamente sí en la dirección correcta, como algunas disposiciones importantes en materia de simplificación de trámites, como los anuncios que ha hecho de un mayor dinamismo en inversión de infraestructura pública, de inversión pública, de obra pública, y eso es importante. También es importante para el clima económico del país y de la inversión la aprobación en la Asamblea Legislativa del proyecto que regula las huelgas, que realmente nos saca de una posición de indefensión que en la legislación actual la sociedad costarricense tiene frente a las pretensiones huelguísticas de los sindicatos. Ojalá el proyecto sea aprobado en segundo debate, cuando posteriormente a que la Sala Constitucional dé su opinión. Así que esas son cosas que definitivamente vamos a estar viendo, vamos a estar monitoreando. También la economía internacional. Costa Rica es una economía pequeña que depende mucho de la economía internacional, no solo de la región centroamericana, sino de la economía mundial, y vamos a estarla monitoreando porque está pasando también por procesos de incertidumbre. El tema de el financiamiento externo que el gobierno puede hacer de su déficit es importante también, porque hace menos presión a las tasas de interés locales, y entre menos presión haga, hay menos presión también para el consumo y la inversión nacional. Así que son momentos cruciales, en donde tenemos que tomar acciones determinantes para bajar ese desempleo, que es el máximo que nos aqueja, el mayor problema, diría yo, y además el que nos aqueja de manera mayor, viéndolo incluso en una perspectiva histórica. Tenemos el desempleo mayor que hemos tenido, y definitivamente las acciones que se requieren son muy agresivas, muy disruptivas, muy innovadoras. Gracias. Don José Valerio de Manpower, también el dato que se nos queda por fuera también, ¿cuáles son los sectores, ya lo mencionaba al principio, que más expectativa de empleo tendrán y por qué? En lo que resta del año, digamos. Bueno, lo mencionamos antes, las razones por qué cada uno de estos sectores. Tenemos que el que reporta un mayor incremento o un mayor porcentaje en contrataciones para el último trimestre del 2019 es el área de comercio. Por lo que mencionábamos, ¿verdad? Se viene la época navideña, los comercios contratan más personas para la atención al público. En segundo lugar está el área de servicios, por lo que mencionábamos también. Ese es uno de los factores tal vez más determinantes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la creación de nuevos sistemas informáticos y software para las empresas para atender el tema del ajuste de sus sistemas al impuesto de valor agregado, con un 8%, y el área de manufactura también, que reporta un 4% positivo, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. Bien, ya para cerrar, todavía está con nosotros don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda, sobre todo este tema, o alguna posición de cierre que quiera manifestarnos, don Fernando. Adelante. Sí, vamos a ver, yo creo que el consumidor promedio no es tan racional como a veces los libros de economía quieren hacerlo ver, en el sentido de que está sentado esperando a ver qué pasa con las finanzas del gobierno para decidir consumir o no. Esas ideas, cuando los contrastamos con la realidad, lo que nos damos cuenta es que no son así. La gente no anda mirando las cuentas del gobierno para decidir qué consumir o no. La gente se está viendo el bolsillo.
para ver si puede gastar o no. Y en ese sentido, lo que se está dando cuenta el promedio de familias en este país es que no tiene condiciones distintas para poder consumir, a pesar de que algunos precios no están subiendo, o que los precios no están subiendo, y lo que está es asfixiado por el nivel de endeudamiento que tiene y no tiene capacidad para consumir más. Entonces, además de que si nosotros pretendemos seguir en esa senda de ajuste, reduciendo el gasto del gobierno y el del sector público, esa demanda que no estamos haciendo, o sea, esa cantidad de demanda que agregada, que estamos secándole a la economía por el lado del gasto público, no la estamos supliendo con mayor gasto de las familias, o sea, con gasto privado. Y eso lo que va a producir es que para el año entrante entonces el crecimiento se resienta aún más. Si no le damos a las familias capacidad para gastar, más capacidad para gastar, lo que vamos a tener es una economía que va a seguir de capa caída y sin crear empleo. Entonces, yo creo que, insisto, más bien los números que estamos viendo podrían ser preocupantes en la medida de que es una muestra de que las empresas están entendiendo que no van a tener más gente consumiendo. Y eso es un escenario que podría sentar las bases para que el desempleo siga subiendo próximamente. Listo. Muchísimas gracias a José Valerio, gerente jurídico regional de Manpower, a Francisco Gamboa, director de la Cámara de Industrias, y también a Fernando Rodríguez, ex viceministro de Hacienda. Por supuesto, a ustedes por su compañía y su sintonía en la revista, que continúe con la programación de su Canal 13. Buenos días. Buenos días.